¿Cómo hacerle entonces para que ese pasado, aunque no nos olvidemos, ya no nos afecte? Creo que aquí está el punto, ¿no? Claro, fíjese que tiene que ver mucho, padre, con el perdón. O sea, tenemos que aprender a perdonar. Esto es, no solamente a quienes nos han hecho daño, sino a nosotros mismos. Y justo de eso quería hablarles ya como último punto, porque efectivamente muchas veces estas circunstancias, estos eventos, estas vivencias que tenemos del pasado, las podemos recordar, pero que sin que nos causen estas un dolor. Cuando nos generan un dolor y que nos hacen estancarnos en ese dolor, es porque realmente aún no se han solucionado o porque no hemos perdonado. Entonces el perdón, por supuesto que se vuelve un gran aliado, sí, en ese sentido, como un sanador de la memoria, ¿no? En ese sentido de decir, claro, a ver, efectivamente hay cosas lindas, por ejemplo, recordar, en el caso de los que estamos casados, ¿verdad? Ese momento del día de la boda, recordar cuando nacieron nuestros hijos. Claro, vale la pena, por supuesto, voltear atrás y poder recordar aquellos eventos que han sido tan positivos. Sin embargo, aquellos que no han sido tanto, yo creo que vale la pena, sí, pues trabajar, ¿no? Trabajar el tema del perdón, decir a mis padres, bueno, los perdono, ¿no? Los perdono ya, yo sé que hicieron lo mejor en aquel momento, bueno, eran las circunstancias. Perdono también esta relación a lo mejor amorosa que no funcionó, que a lo mejor nos generó tanto daño, que nos lastimamos tanto, y también hay que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque luego pasa que a lo mejor si algo no sucedió en el pasado, ya eso como que nos marca, es que no soy bueno, fracaso en todo lo que quiero emprender, me falta quizá más experiencia, en fin, de repente nos vamos nosotros mismos siendo como nuestro propio enemigo. Y es ahí en donde sí, de verdad, tenemos que trabajar y pensar que efectivamente, bueno, todos aquellos momentos o sucesos que no han sido tan buenos, pues son aprendizajes, tenemos que verlos Gaby, así. Perdóname sí, que te interrumpa, pero ahorita que dices esto, yo creo que es muy valioso decirle a la gente, cuando hablabas ahorita de los padres, porque fíjate, hay un ejercicio que yo le pongo a las personas con las que trabajo, que ahorita hablas de las circunstancias. Muchas veces algo que nos ayuda para soltar el pasado, para sanarlo, etcétera, es conocer la historia que había detrás de las personas que interactuaron en ese momento con nosotros, ¿no? Ya sea el padre que a lo mejor me abandonó cuando yo tenía 3 años, a lo mejor la mamá que llegaba, que tenía que trabajar, justo una persona, esto es un caso real, me decía, nunca conocí a mi mamá, nunca la veía, no estuvo a veces en fiesta de cumpleaños, no estuvo en momentos importantes, pero conoces un poco la historia. De hecho le dejé la tarea el ejercicio. Me dice, David, lo que pasa es que mi papá se fue de la casa un día y ya no regresó, entonces no había lana, no había dinero, no había plata, no había cómo mantener a la familia, y ella tuvo que trabajar a marchas forzadas, horarios que no tenía que trabajar para darme lo mejor. Entonces a veces no comprendemos esas ciertas faltas, lo pongo entre comillas, o esos errores también entre comillas de los padres, al conocer la historia. Entonces es bien importante que si no conoces el de dónde viene, el por qué vienen esas actitudes o circunstancias, no para justificar, pero sí para entender un poco la historia de tu gente, ¿no? De tus padres sobre todo. Exacto. Me encanta que lo hayas comentado, David, porque así es. Yo creo que cuando de verdad vamos al fondo de las cosas, más allá que a la forma, es efectivamente cuando podemos realmente comprender a qué se debió aquella circunstancia. Entonces, efectivamente, eso nos hace cambiar, pues, este chip, ¿no?, que tenemos en la mente de decir, ahora entiendo, como el ejemplo que nos dabas, mi mamá, pues, eran horas, ¿no?, de mucho trabajo para darme lo mejor. Esa era la forma de ella de mostrarme lo importante que yo era para ella, ¿no? Entonces, efectivamente, así es. Entonces, yo creo que sí es importante también darnos cuenta que en ocasiones tenemos también que perdonar todo aquello del pasado que quizá no nos resultó, pero eso no significa que ya tu futuro sea un futuro, pues que a lo mejor vaya a ser igual, ¿no? Que te den los mismos resultados. Como ya decía, creo que es importante reconocer que todo nos lleva a un aprendizaje. Aún los momentos dolorosos y difíciles, siempre hay un aprendizaje que nos hace madurar y pues volvernos también hombres y mujeres, pues de alguna manera más cuidadosos de la toma de decisión más adelante, ¿no?